Buenas noches, muchas gracias por conectarse a esta formación de Equisalud, de Aprende con Equisalud. Hoy contamos con la presencia del doctor Ramón Abascal, un amplio currículum, ya os contará, es director de servicio de urología, etcétera. Muy contentos de contar con su presencia. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues sin más, vamos a empezar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, noches. Yo soy el doctor Abascal, cirujano urólogo, jefe de servicio hasta justamente hace un año. Me jubilé del Hospital General hace un año. Pero bueno, sigo en activo. Entonces me invitaron, el laboratorio me invitó a que diera alguna charla sobre algún tema urológico. Y entonces, pensando un poco en qué se podía hablar, etcétera, pues pensé en dos temas que son verdaderamente muy importantes y con una gran incidencia y patología en lo común, en lo diario, ¿no? Entonces, uno de ellos son las infecciones urinarias, que es lo primero que vamos a hablar, y luego los problemas de la próstata. Antes quiero hacer alguna aclaración. ¿Cómo fue un poco mi conversión? No de la cirugía, porque la cirugía, claro, si un paciente tiene un tumor, pues hay que quitárselo. No tenemos métodos para destruirlos, perdón, sin cirugía. Sí para prevenir, pero eso es distinto. Pero lo que sí quiero es ver que me reflexionéis sobre esto. En primer lugar, desde hace 20 años para acá, la investigación avanzó muchísimo. Y en medicina hay un montón de cosas y de conceptos que se tambalearon justamente a raíz de los nuevos descubrimientos, ¿no? Y es muy importante en el médico estar al tanto de las publicaciones médicas porque salen a cientos con cosas importantísimas. Por supuesto que la vitamina C se sabe los beneficios ya cuando el premio Nobel 2 veces, pues decía Linus Pauling que era maravillosa para un montón de cosas, pero ahora está demostrado en muchas cosas. Digo eso como digo de la vitamina D, como digo de muchas cosas, ¿no? Entonces, en el tema de las infecciones de orina, exactamente, hay cosas muy importantes. En primer lugar, a lo mejor cuando os cuente las cosas de lo que veo y lo que digo, me diréis, hombre, bueno, las infecciones de orina ocupan una patología muy importante en lo diario. ¿Por qué? Bueno, porque son muy frecuentes, En la primera edad, en la infancia, son frecuentes si hay algún tipo de malformación. ¿El problema cuál es? Bueno, pues gracias a Dios, por ahora, malformaciones urológicas en general es una cada 500 embarazos, o sea que tampoco es tan frecuente. Pero desde luego hay infecciones en niños y en niñas que hay que tratarlas con esmero y distintas a las patologías un poco más incidentes como son las infecciones de orina en la mujer. ¿Que por qué? Pues porque razones anatómicas implican precisamente eso, el que, perdonad un momentín, aquí, implican que la anatomía de la mujer, con una uretra muy corta, no llega a 4 centímetros, con una relación prácticamente de vecindad muy cercana con el margen anal, etcétera, y la vagina, pues hace que, claro, que sea una zona que se contamina francamente muy pronto. Pero hay cosas ahora de descubrimientos interesantes. ¿Os acordáis del doctor Melichov? Bueno, no tenéis por qué acordaros. Fue un alumno de Pasteur y este hombre vio que había algunos pueblos que tomando yogur mejoraban y tenían pocas infecciones y encima vivían más años. Y empezó a decir que, claro, que los gérmenes en el intestino, bueno, él decía sus teorías, pero figuraos, fue hace 100 años, ¿no? Pero es que ahora curiosamente se demuestra la importancia de la microbiota intestinal. De hecho, ya sabéis que el intestino ahora se llama el segundo cerebro, ¿no? Precisamente por la microbiota. Entonces, hay un montón de enfermedades relacionadas precisamente con los gérmenes, los millones de gérmenes, ¿no? Yo creo que no me acuerdo la cifra muy bien, pero yo no son 38 millones. O
sea, más que de células normales, ¿no? Son lo que nos controlan y la alteración de esto nos da muchísimas patologías. Las infecciones de tracto urinario es como consecuencia de la infección por gérmenes. La orina normalmente es estéril. Como dije antes, tiene muchísima mayor incidencia en las mujeres a partir del comienzo de la vida sexual. ¿Por qué? Pues por la anatomía, simplemente. El hombre, claramente la uretra del hombre pues mide mucho más, ¿no? Entonces, las infecciones dentro de este capítulo en el hombre, gracias a Dios, pues son poco frecuentes. ¿Y cuáles son los gérmenes más importantes? Y esto sí es importante. Nosotros allí en Asturias cada 2 meses nos salen del ministerio, del Ministerio de Sanidad, nos salen, mandado por microbiología, los gérmenes, la cantidad de gérmenes mayores, etcétera, etcétera. Por supuesto, esto cambió poco, cambió poco. Sí cambiaron las resistencias, como luego os diré, pero precisamente el germen más frecuente es la Escherichia coli, desde luego. Y la siguiente es la Klebsiella, y luego el Proteus, Enterobacter, Morganella, Acetobacter, bueno, Pseudomonas, Enterococo, Estafilococo y levaduras. Como veis, son un montón de gérmenes, pero casi siempre son los mismos. Y aquí voy a hacer otra incidencia importante. En un trabajo que se hizo en unos distritos de París, se vio, curiosamente, y tomar nota, que mujeres jóvenes tenían episodios de infección en un área de París, en un departamento, no me acuerdo exactamente cuál era. En ese departamento, los médicos vieron que había una incidencia muchísimo mayor de infecciones urinarias en mujeres jóvenes, que como dato epidemiológico importante es que comían mucha carne de pollo y tenían un coli resistente a casi todo. Por eso es muy importante esto que os digo, resistente a casi todo. ¿Y esto por qué es? Porque a los animales en los criaderos les ponen antibióticos para que engorden antes y para que no se los infecten. Y al ganado vacuno lo mismo, ¿eh? De hecho, hay más riesgo de infecciones en mujeres que comen mucha carne. Entonces, es una cosa muy importante porque muchos de los gérmenes que ingieren estos pacientes son resistentes. Entonces, no es un coli normal, no, es un coli resistente prácticamente a casi todos los antibióticos. Por eso ya os diré luego al final, como la conclusión, que en principio los antibióticos hay que guardarlos y dejarlos un poquitín al margen. ¿Y cuáles son los factores de riesgo importantes? Bueno, pues de hecho los factores de riesgo en las mujeres jóvenes, las relaciones sexuales, los antecedentes, por supuesto, a partir de la menopausia, las diabetes, etcétera, los problemas ginecológicos, el descenso de la vejiga, el descenso del útero, etcétera. Todas esas patologías que se dan con la edad fomentan las infecciones. ¿Y el cuadro clínico de una infección normal cuál es? Bueno, pues el cuadro clínico normal es eso. Como sabéis, pues una frecuencia de emisión alterada, una polaquiuria, sensación de deseo misional cada poco y en alguna ocasión orina con sangre. Normalmente las cistitis y las infecciones normales de orina cursan sin fiebre y esto es muy importante porque sin fiebre os diré cómo las trato yo. Perdonad un momentín. Aquí. Y yo normalmente en una infección normal, vamos a poner 3 ejemplos. En una niña pequeña, pues una infección urinaria hay que descartarlo primero un reflujo. Entonces habría que hacer unos análisis de orina, un sedimento y un cultivo. Y muchas veces hacer diagnósticos diferenciales con uretritis o vaginitis. Pero desde luego, si el cultivo es positivo, hay que tratarla. Y si es una niña, pues a lo mejor hay que tratarla con algún antibiótico. Pero normalmente y en la mayoría no precisan antibióticos. Eso hay que borrarlo. Con arándano utilizado ya por los indios americanos hace más años ya que Matusalén, y con el hibisco, y con el brezo, y con la gallúa, y una serie de plantas, os puedo demostrar, o por lo menos yo lo veo en mi experiencia, que se curan las infecciones de orina, con cosas muy simples. Entonces, vuelvo a lo mismo, no hay que darles antibióticos. Pero en caso de que hubiera que darles antibióticos, y esto es muy importante,
¿Qué es lo que les daríamos? Pues en la lista de lo que me recomienda el servicio de infecciosas en mi hospital hasta ahora, el primero era la forfomicina. ¿Por qué? Pues porque es poco tóxico y es bastante eficaz. Y el siguiente es la nitrofurantoína, que es más vieja también que la tos. El problema de la nitrofurantoína es que a veces puede dar problemas respiratorios, pero es muy eficaz. Y en los antibiogramas casi siempre es sensible. Problema, muchos laboratorios no ponen ni el disco, con lo cual no lo sabes. Y el siguiente en orden de dar, pues la cefurosimas. También esas, bueno, dentro de lo que cabe, son las menos. El problema del cotrimoxazol, que es el famoso Cetrin, pues da muchas resistencias, pero es bastante eficaz. Y luego ya los potentes, la ciprofloxacina, etcétera, estos son sobre todo para tratar infecciones de mayor calibre, ¿no? O recidivantes. Las dosis, pues hay una dosis única que se puede dar con la forfomicina. Hay tratamientos de 3 a 5 días y de 7 días. Por supuesto, con estafilococos hay que tratar los 7 días. Pero esto es un poco lo clásico en caso de, como os decía yo, en caso de que la infección sea clara, de que el cultivo sea, y esto quiero aclararlo, ¿cuándo es una infección urinaria? Partiendo de la base que la orina es estéril, si yo a una persona con clínica urinaria le hago una punción suprapúbica y le saco la orina por punción y la cultivo, con 10 a la 3 es suficiente para decir que es infección. Cuando se coge la toma por micción, 10 a la 4 no es infección. A partir de 10 a la 5, aparte de que sea una bacteria asintomática, puede ser infección. Y por supuesto, 1 millón de colonias es infección. Bien, partiendo de esa base y teniendo en cuenta que normalmente en el sedimento, y esto es muy importante, porque estoy cansado de ver enfermas que les daban antibióticos, que tenían 2 leucocitos por campo y que prácticamente el test de nitritos era negativo. Entonces no me encajaba, pero eso sí, le daban antibióticos y entonces hacían resistencias y luego volvían y al final estaban enfermos. Yo siempre cuento lo mismo, con una bolsa de supermercado llena de cajas de medicinas. Le habían dado de todo. Perdón. Y yo luego al final lo único que les doy es que beban mucha agua, higiene, bueno, una serie de cosas que os diré, y les doy, pues eso, arándanos en cápsulas sobre todo, porque el jarabe de arándanos es eficaz, pero tiene mucha fructosa. Entonces conviene que sean cápsulas. Pues se puede asociar al hibisco, como os dije, al brezo, a varias plantas, ¿no? Entonces, como os digo, la importancia de mano, si no es una infección clara, es no dar antibióticos. Y con unas medidas que os voy a poner aquí, es suficiente para tratar las infecciones urinarias no complicadas. Beber lo suficiente. Bueno, ¿cuánto hay que beber? Bueno, pues hay que beber por lo menos 1,5 litros. 1,5 litros. Y yo, mucha gente, cuando viene, que no beben nada, porque piensan, no, porque tal. Entonces, cuando bebe, ¿cuánto bebe? Bueno, pues a lo mejor bebe un vaso de agua. Entonces yo me río siempre, ¿no? Digo, oiga, mire, y muchas veces lo digo ya, digo, mire, tiene que beber, multiplique su peso por 3,5 y beba. Bueno, es que me salen tantos litros. Bueno, pues es lo que tiene que beber. ¿Por qué? Pues porque bebiendo lo suficiente se arrastran los gérmenes, por pura lógica. Hay un trabajo de hace muchísimos años de laboratorio donde a unos, no me acuerdo qué animal eran, no eran ratas, eran conejos, algo un poco más grande, se les inyectaban gérmenes, 1 millón de colonias en la vejiga, con una punción suprapúbica se les metían los gérmenes. A 10 se les metían los gérmenes así y se les trataba con suero nada más, suero rápido, o sea que forzar la diuresis. Y a otras 10 conejos de aquellos, inyectando los mismos gérmenes, se les ponía un antibiótico. ¿Y sabéis lo que pasaba? Que los animales que se les ponía el suero rápido y se les forzaba la diuresis, eliminaban la infección antes, figuraos lo que os digo, antes que los del antibiótico. O sea que muchas veces el primer mecanismo de defensa fisiológico es el mejor y es beber suficiente. Por supuesto, no aguantar sin ir al baño. Esta teoría de muchas mujeres que aguantan y aguantan y aguantan, pues lo único que hacen es eso, fomentar el que la orina esté retenida en la vejiga y que los gérmenes asciendan y se metan ahí a 36,5 grados por lo menos, claro, están encantados, ¿no?
limpiarse en la dirección correcta. Esto lo recalco todos los días, pero no hay manera. Las mujeres tienden a limpiarse muchas veces en dirección opuesta, o sea, van desde adelante hacia atrás. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que si van de adelante a atrás no pasa nada, pero si van desde atrás hacia adelante, arrastran los gérmenes del margen perianal y contaminan la flora vaginal. Hay que elegir la ropa adecuada. Como veis, todas estas medidas en general son para las mujeres. Cuidado con los dulces. Bueno, todas las cosas de... No solo los diabéticos, porque ya sabéis que los diabéticos, los leucocitos de los diabéticos tienen menos defensas y menos capacidad de combatir la infección, pero para todo el mundo en general, ¿no? Ojo con el exceso de carne. Eso hay algún trabajo demostrado de pacientes con más incidencia de infecciones urinarias por exceso de comer carne. Atención, pongo aquí a las bacterias resistentes a la alimentación. Efectivamente, esto lo estamos viendo cada vez más. Cada vez más se están viendo bacterias resistentes, y esto es un tema de preocupar, porque no creáis que es decir, no, bueno, no, ojo al parche. Hay muchos gérmenes ahora que son resistentes por el uso indiscriminado de los antibióticos, ¿no? Y luego aquí pongo 8, el vigilar el tránsito, y esto es un poco lo de la microbiota. Si tenemos un buen tránsito intestinal, si tenemos una flora intestinal adecuada, figuraos lo que os digo, es muy difícil coger una infección, sobre todo en mujeres, vuelvo a lo mismo. Yo hace muchísimos años, os voy a contar una anécdota que era, bueno, claro, hace muchos años no se sabía ni la mitad de esto. Estando con el profesor Puigvert en un congreso en Canarias, él cada vez que iba a algún sitio, pues muchas veces lo llamaban a los enfermos de aquellos sitios para verlo, para consultarle cosas. Entonces yo estaba tomando un café con él en el hotel, en el hall del hotel, y dijo, oye, va a venir una paciente con la hija y no sé qué, bueno, y entonces voy a tener que subir a la habitación para ver las radiografías, lo que tiene y no sé qué. Y dije, bueno, pues nada, ya lo dejo, ya lo veré, don Antonio, tal. Bueno, y ya no, se quedan. Bueno, entonces subimos con aquella mujer y la hija y con unas radiografías, unas urografías, y bueno, subimos ahí y le dijo que qué iba a hacer. Le habían dado de todo tipo de antibióticos, y la chica que ella seguía, tal. Entonces lo primero que le pregunto es, fulanita, ¿tienes relaciones sexuales? Ay, bueno, sí, bueno. ¿Y haces de vientre otros días? No. Bueno, ¿y tienes mucho flujo? Bueno, pues a veces está. Dijo, bueno, mi señora, a su hija lo que hay que hacer es, primero, que beba mucha agua. Segunda, que haga de vientre todos los días. Y tercero, que se ponga, figuraos lo que os digo, que yo quedé con una cara, dije, coño, que se ponga yogur en la zona vaginal. Claro, al final el yogur es alcalino, mejora el pH y muchas veces inhibe el crecimiento de los gérmenes. Porque como sabéis, en la vagina normalmente hay un pH ácido, pero hay muchos gérmenes que crecen en pH. Por ejemplo, el coli, para que os deis una idea, el coli crece en un pH de 4 a 9. O sea, con ese margen, como comprenderéis, el coli lo podemos tener siempre, ¿no? Entonces, un poco en resumen, lo que me gustaría transmitiros es lo siguiente. Se avanzó mucho en el tratamiento de las infecciones con los antibióticos, pero yo estoy convencido que se usaron demasiado. Por una cistitis banal de luna de miel no hay que dar antibióticos. Hay que dar, pues eso, alfa-aminopentazopyrimidina, arándanos, hibisco, cualquier planta. Muchas veces con cualquier planta un poco diurética, pues eliminan la infección y tal. Digo lo de darle el alfa-aminofenazopyrimidina porque eso sí les quita la clínica, les quita el dolor, y eso es muy importante. Pero desde luego el dar antibióticos yo no lo recomendaría de mano. Otra cosa es el caso que me digáis, es que esta enferma, aparte de la clínica, tiene fiebre. Entonces hay que darlos. ¿Por qué? Porque muchas veces si no la infección puede ser ascendente. Y entonces estamos hablando de otra cosa. Infección urinaria en sí no me preocupa mucho si está limitada a la vejiga. Pero si la infección asciende, entonces ya es otro tema importante que hay que tratar mejor y distinto. ¿Por qué? Pues por una razón muy simple. Porque si llega al riñón la infección,
Entonces podemos tener una pielonefritis y muchas veces puede llegar hasta hacer una septicemia, con lo cual el cuadro es totalmente diferente. En fin, en resumen, no dar antibióticos de mano, dar analgésicos a la vía urinaria. Aquí, como digo, como no hay esa medicación, muchas veces yo les doy a veces una dosis de un antiinflamatorio, sin más, para mejorar la sintomatología. Pero normalmente, con estas cosas que os dije, se curan las infecciones urinarias y no tienen por qué recidivar. Yo así todo, tengo mucha gente que había tenido episodios varios de infecciones, de haberles quitado los antibióticos, empezar con profilaxis, con esto que os digo, con arándanos, manosa, otro tipo de plantas, la higiene, el beber mucha agua, etc. Y los tengo mantenidos con eso siempre. Y muchas veces se desaparecen. Pero oiga, pero si yo resulta que tomé de esto y de lo otro, ya, pero para que vea usted que no es así. Entonces, quiero recalcar mucho eso. Muchas veces se tratan infecciones con antibióticos y no llegan a ser ni infecciones, son bacteriurias asintomáticas. Recalcar, si en un sedimento de orina vemos que hay alguna proteína, si es una proteína grande, hay que descartar que tenga un problema glomerular. Si es una proteína más pequeña, puede ser tubular. Pero desde luego, si el test de nitritos es negativo, o si la tira no da ni un leucocito, no hay infección. Aunque se queje de que tiene escozor urinario y más frecuencia, pues puede ser una bacteriuria o pues una uretritis o una vaginitis por otro tipo de cosas. No hay que descartar nunca, y esto pasa mucho a raíz de dar antibióticos, sobre todo con amoxicilina, etc. ¿Qué pasa? Pues que les dan ese tratamiento y luego después tienen una candidiasis, porque la cándida es un germen que tenemos en el intestino normalmente, pero si les damos antibióticos empieza a florecer mucho más. Entonces descompensa la flora vaginal y entonces luego ya tenemos otro problema añadido, que es la candidiasis, que bueno, no voy a tratar aquí, pero desde luego es una cosa importante. Como resumen, si cuidamos nuestra microbiota intestinal, si cuidamos la ingesta de líquidos, si tenemos una higiene sexual, en el sentido de que tener una micción antes de orinar, de tener relaciones, y otra después, en las mujeres, naturalmente. Como os dije antes, las infecciones urinarias en el hombre son muy poco frecuentes, en los niños por malformaciones normalmente, y en los adultos por otros problemas, sobre todo prostáticos, porque vacían mal, tienen residuos, etcétera, y entonces hacen infecciones. Pero si no, el hombre, en esto parece que libramos un poco, ¿no?, de esta patología. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar del siguiente tema, que es la patología de la próstata, con sus enfermedades. Sí quería deciros una reflexión. Todo el mundo tiene próstata, a no ser los eunucos. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que a lo largo de la vida, el órgano, la próstata, situada donde está, que está situada ahí, como veis, en un confinamiento ahí que puede aprisionar la uretra por delante de la vejiga. ¿El problema cuál es? Bueno, pues el problema es que con el tiempo crece y con el tiempo también se puede infectar y con el tiempo también puede hacer un tumor. El único órgano que tiene 3 patologías como estas es la próstata. No hay otro, bueno, el hígado, el resto no hay. El tiroides también puede ser, bueno, son de origen endodérmico igual, pero sobre todo la próstata. Tiene enfermedades benignas, que es la hiperplasia benigna de próstata, que es lo que vamos a empezar a hablar. Tiene las infecciones, que son las prostatitis, y tiene el cáncer. Bien, entonces, la hipertrofia prostática benigna, como veis en la figura, esto es una próstata normal y esto es una próstata con una hiperplasia. Va comprimiendo la uretra. El crecimiento benigno de la glándula es lo que llamamos eso, hiperplasia prostática benigna. ¿Cuándo empieza esto? Pues normalmente a partir de los 60 años, que es cuando empiezan los achaques. ¿Y qué hace? Pues comprime la uretra. El crecimiento comprime la uretra.
y entonces la estrangula un poco, como dijera. Siempre se relaciona con la edad del paciente. Hombre, ¿puede haber algún prostático a los 40 años? Sí, yo tengo operado alguno, pero normalmente es raro, no es frecuente. Y entonces lo que sí es importante es por qué va creciendo la próstata. Bueno, pues aquí influyen mucho las hormonas. Los niveles de la hormona masculina, la testosterona, van descendiendo con la edad. De tal manera que a los 20 años tenemos un buen nivel de testosterona y a los 70 años tenemos muy mal nivel de testosterona. ¿Y qué hace lo que os pongo ahí, la enzima 5-alfa reductasa? Pues convierte la testosterona en dihidroxitestosterona, que es la que verdaderamente aumenta las células prostáticas, que es por lo que se agrandan. Con lo cual pues, ocupa más espacio y comprime los órganos. Entonces, esta enzima con la edad se acelera. ¿Y por qué se acelera? O sea, ¿por qué la enzima 5-alfa reductasa a partir de una edad se convierte cada vez más en DHT, que son la abreviatura de la dihidrotestosterona? ¿Por qué? Bueno, pues porque parece como que se aloca la 5-alfa reductasa. Entonces, un poco todos me hace gracia de esto que os digo, porque muchas veces cuando lo explico a los enfermos dicen, pero bueno, hombre, y no podíamos... Bueno, entonces hay dos cosas muy interesantes en la hiperplasia prostática benigna. Uno, que baja el nivel de testosterona con la edad, como sabéis, hay más por el tratamiento, la 5-alfa reductasa se reduce más y crece más la próstata. Entonces, ¿cómo podríamos afrontar este problema que en sí pues es un problema que al final si crece mucho obstruye y al final pues se puede vaciar mal? Entonces ya os lo diré un poco las indicaciones de la cirugía abierta. Pero lo primero es tratamiento médico. Y en el tratamiento médico de la hiperplasia prostática benigna, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos plantas. Y me diréis, pero bueno, este hombre aquí nada más que habla de plantas. No, puedo hablaros también de medicina. Desde luego llevo muchos años dando plantas. Y la primera es la maca, que es la planta del Perú. Es una planta que también se da como estimulante para los trastornos sexuales, pero es muy importante, lleva zinc. Y el zinc es un mineral fundamental en el metabolismo prostático. Se está demostrado ahora, hace unos años. Antes no se le da importancia al zinc, pero resulta que el zinc, como os digo, es muy importante en la fisiología de la próstata. De hecho, niveles muy bajos de zinc pues dan muchos trastornos. Luego también hay niveles bajos de selenio, lo mismo. Y de hecho, dando zinc y selenio, lo pongo ahí y lo recalco, pues se pueden evitar no solo hiperplasias prostáticas benignas, sino tumores. Bien, entonces como os dije, la primera planta un poco así que me vino a la memoria cuando estaba preparando este tema, vamos, revisándolo, pues era la maca. Luego el ciruelo africano, el famoso pigeon africano. Este fue descubierto por franceses en alguna colonia que tenían en África. Vieron que los nativos mayores andaban siempre tomando de esta corteza de este árbol. Y luego había otra, en la palmera enana americana, también tenía un poder importante para reducir el adenoma. Y las raíces de ortiga. La ortiga siempre se vio como una planta para muchas cosas, pues desde luego para la próstata francamente bien. Y las hojas del firebey y las pepitas de calabaza. Os voy a decir de las pepitas de calabaza, la OMS ya dijo hace unos años que eran beneficiosas para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna. ¿Con esto qué os quiero decir? Bueno, pues que el primer tratamiento que debemos de dar a un señor que viene con un síndrome de prostatismo no muy agudo y que desde luego no haya hecho una retención de orina, ni haya hecho una infección, ni haya sangrado, y que nosotros al tacto veamos que es una próstata aumentada de tamaño, elástica y móvil, y le hacemos una ecografía y vemos que tiene una impronta en la vejiga, si vacía mal, si vacía muy mal, o si tiene muy mala calidad de vida, en el sentido de, oiga, es que yo voy al baño 20 veces y orino unas gotas y vuelvo y tal, pues desde luego
la indicación de eso sería cirugía abierta, eso está claro, o resección transuretral. Desde luego, después de la indicación de la RTU, de la cirugía abierta, han salido muchas cosas. Aquí prácticamente no puse ninguna. El láser. Hay una enucleación que se hace con el láser de Olmio, que va francamente bien, pero es una técnica bastante difícil. Pero bueno, a mí lo que me interesa en esta clase es un poco abriros hacia los tratamientos que podéis abordar sin problema y que el enfermo os lo va a agradecer. Porque al final, si un paciente ya hizo una retención urinaria, pues ya va directamente al urólogo. Quiere decir que al final esos enfermos ya muchas veces ni los veis, ¿no? Entonces ya la indicación de hacerle o una adenomectomía o una resección transuretral depende ya del tamaño de la próstata y de la habilidad del cirujano. Ahora va a haber un tratamiento nuevo, digo ahora porque aquí todavía en España prácticamente no se hace, que es la coablación, que es un nuevo tratamiento indicado para la hiperplasia prostática benigna. ¿Y en qué se basa? Pues se basa en que se coloca un ecógrafo transrectal al enfermo, se mide la próstata y por medio de un agua a presión se va reduciendo el adenoma. Lo va haciendo como virutas. Y el tratamiento son 10 minutos. Problema, pues que a veces puede sangrar un poco, pero ese tratamiento yo estoy convencido que se va a imponer, porque lo que hay que tener es el aparato, verdaderamente. El cirujano prácticamente tiene que hacer la ecografía y medir y luego ya enchufar. Y eso es agua a presión. Y yo que vi algún caso filmado en algún congreso, pues francamente bien. Entonces, como os dije antes, los casos quirúrgicos de obstrucción, infecciones, retención, muy mala calidad de vida, van directamente al urólogo. Por lo tanto, no me, ¿cómo os diría yo? No me interesa mucho tampoco que, bueno, os puedo contar estos tratamientos para que sepáis un poco qué va, pero que no lo vais a ver. Entonces, la siguiente cosa importante es la prostatitis. Y la prostatitis, que es un trastorno de la glándula que da dificultad, por supuesto, la próstata se inflama, aumenta tamaño y obstruye, y da clínica, y da fiebre, y puede ser una prostatitis bacteriana aguda, con gérmenes, claramente, puede ser una prostatitis bacteriana, porque ya os diré aquí, las prostatitis agudas hay que tratarlas por lo menos 4 o 6 semanas. ¿Por qué? Pues por una razón muy simple, porque pensar que normalmente se congestiona la próstata y los gérmenes ascienden, pero penetran en la próstata. Y los antibióticos llegan mal a los acines prostáticos. Por eso, cuando un paciente tiene clínica clara de prostatitis aguda, hay que tratarlo con antibióticos, pero por lo menos 3 a 4 semanas para poder erradicar los gérmenes, porque si no los erradicamos bien, aunque le damos cualquier tipo de antibiótico al paciente y mejore, hay que, como digo, continuar por lo menos de 3 a 4 semanas, porque si no se pueden enclaustrar aquí los gérmenes y luego hacen cuadros de prostatitis crónicas, hacen recidivas cada X tiempo. Y esto es terrible. Entonces, muchas veces, pacientes diagnosticados de prostatitis crónicas, cuando los vemos, les preguntamos y a lo mejor el primer tratamiento que le hicieron no duró ni 2 semanas, claro, con lo cual esto es un problema terrible, ¿no? Luego hay otra prostatitis crónica o síndrome de dolor pélvico crónico, que esto es más complejo. Es más complejo porque son cuadros que no tienen infección, pero son cuadros que el enfermo, bueno, está con una polaquiuria, está con problemas. Normalmente este síndrome de dolor pélvico crónico, al hacerle un tacto rectal ya el enfermo se contrae, siempre le duele todo. Son enfermos que tienen bastante componente nervioso. Entonces recidivan muchas veces estos cuadros en pacientes cuando tienen más estrés o más problemas. Bueno, son complicados de tratar. Y luego hay la prostatitis inflamatoria sintomática, que tampoco merece mucho la pena hablaros. Pero en general lo que me interesa que os quede es que si un enfermo lo diagnosticamos porque tiene clínica, escozor, clínica tal, fiebre, molestias, le hacemos un tacto, le duele y lo etiquetamos de una prostatitis,
que la prostatitis aguda bacteriana, lo fundamental, como os dije, es mantenerlo en un tratamiento durante 4 semanas, de 4 a 6 semanas. Yo normalmente les doy eso y magnesio. No me expliquéis por qué, pero el magnesio los mejora. Bueno, el magnesio mejora muchas cosas en el organismo, pero desde luego en esto mi experiencia es que mejoran. ¿Y qué antibióticos damos en las prostatitis agudas? Pues normalmente no hacemos cultivos, porque antes se hacían cultivos con masaje y aquello era un rollo para los pacientes, etc. Entonces, probablemente de los antibióticos que mejor penetren en los acines prostáticos, dado que el pH de la próstata es ácido, sea la asociación trimetropin-sulfametosazol, el famoso aquel Setrin. Entonces, normalmente estos pacientes con una prostatitis aguda los ves en la consulta, les haces un tacto, les duele una zona, etcétera, hacen un cuadro febril y normalmente si les das una dosis de Setrin cada 12 horas, como os digo, y magnesio, en cualquiera de las formas, durante 4 a 6 semanas curan. Yo de esto tengo bastante experiencia y, bueno, de enfermos que luego los revisas por otras cosas. Sí, yo tengo aquí apuntado que tuve una prostatitis aguda, sí, que me había dado. Y veo, no cambié el tratamiento, que el tratamiento de la prostatitis bacteriana aguda sigo igual con lo mismo, ¿no? También es importante el ciprofloxacino. El ciprofloxacino penetra muy bien también en los acines prostáticos y muchas veces también resuelve el problema. Lo que pasa es que el ciprofloxacino es más tóxico. Y bueno, aquí un poco os pongo esto. Prostatitis agudas, antibióticos bactericidas adecuados para bacterias tal. Mínimo 3 semanas, lo que os estaba diciendo. Prostatitis crónicas, lo mismo. Y otros tratamientos ayudantes, y esto es importante. Si asociamos muchas veces a estos pacientes la fitoterapia o relajantes musculares o inhibidores de la 5-alfa-reductasa, que yo no los doy normalmente, y antiinflamatorios y cambios en los hábitos de vida, pues mejorarán, desde luego. Pero yo muchas veces a estos enfermos les asocio fitoterapia, sin más. Inhibidores de la 5-alfa-reductasa doy muy pocos, casi nada. Desde luego, casi nada. Y luego ya os diré por qué en el siguiente capítulo, que es el cáncer de próstata. Bueno, el cáncer de próstata es muy interesante. Es muy interesante porque, claro, a partir de los 80 años o menos, o 70 y pico, 1 cada 3 va a tener un cáncer de próstata. Eso no quiere decir que lo vaya a matar ese cáncer, es cosa que quiero aclarar. Pero es un cáncer bastante frecuente. Los últimos datos que veis ahí son 30 y pico mil casos en el 21 y 6.000 y pico fallecidos. ¿Cuáles son los factores de riesgo en este cáncer? Y esto es muy importante. La edad. La principal factor de riesgo es la edad. Es muy raro ver un cáncer de próstata antes de los 50 años. Y de hecho, en las prevenciones que hacemos normalmente, a no ser que sean pacientes muy obesos, que tengan antecedentes familiares directos, padres o hermanos de cáncer de próstata, etcétera, antes de los 50 años no recomendamos a nadie hacerse un tacto rectal. La raza, pues está claro que los hombres de raza negra tienen esa desgracia, tienen más frecuencia de cáncer de próstata. En los países orientales, los chinos, los japoneses, tienen muchísima menos incidencia, no solo por la dieta, por el ambiente, por la genética, o sea, pero curiosamente, si esos pacientes los trasladamos a Estados Unidos o a otros países, la incidencia luego es la misma que de los de la población natural de ahí. Con lo cual, hay un factor de riesgo claro que son las dietas, aunque no la gente diga que la dieta no es importante, yo soy un convencido de que la dieta es fundamental. Por supuesto, la historia familiar. Si uno tiene un padre que tuvo un cáncer, pues lo lógico es recomendarle que se mire y hacer un tacto rectal y un PSA para ver cómo va, ¿no? Pero así todo, no quiero con esto decir
ni impresionar a la gente que no, es que es familiar. No, es muy poca. La incidencia familiar, gracias a Dios, es muy poca. Sí, las infecciones y la inflamación pueden ayudar a la incidencia del cáncer. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué pruebas hacemos nosotros para detectar el cáncer de próstata? Bueno, en primer lugar, el tacto rectal. Esto no cambió, aunque la gente lo quiere cambiar. Esto no cambió. Hay que meter el dedo para no meter la pata. Primera reflexión que os hago y es importante. Me podréis decir, no, es que hay veces que el tacto rectal es normal y puede tener un tumor. Desde luego, ya os lo explicaré luego. Pero es un tanto por ciento muchísimo menor. Pero si nosotros nos viene un paciente con un síndrome de prostatismo, le hacemos un tacto rectal y le vemos un nódulo duro en uno de los lóbulos y sospechamos lo que hay que hacer ahí, pues es una serie de estudios para diagnosticarlo, porque probablemente tenga un cáncer de próstata. Y no me vale decir, no le hago tacto rectal porque le hago un PSA, eso es otro error y es puro consumo. El PSA es un marcador específico de la próstata que se altera en los tumores malignos, benignos y en las infecciones. Cualquier alteración de la próstata puede elevar el marcador. Eso es importante. Y también os digo que hay un tanto por ciento, no muy grande desde luego, pero bueno, que hay que tenerlo en cuenta, de gente que el PSA no marca y tiene un tumor. Yo de esos vi varios enfermos en mi vida. Por eso os digo que el tacto rectal lo pongo aquí, siempre aquí, y en las charlas que daba a los médicos generales y en la facultad y en todos los sitios siempre recalcaba lo mismo. Claro, cuando salió el PSA mucha gente decía, no, con un PSA es suficiente. No. Tururú. Otra cosa es que, claro, el tacto rectal, pues eso, es un poco desagradable, el enfermo, hay enfermos que se dejan, no se dejan, hombre, pero ¿qué me va a hacer? Pues nada, mire, el tacto, pero bueno, hoy esas discusiones peregrinas con algún tipo de pacientes que se rechaza precisamente porque no es agradable, pero bueno, el que no sea agradable no quiere decir más. La ecografía, porque muchas veces con la ecografía vemos zonas, aunque tampoco es lo mejor. Probablemente donde mejor se ve el cáncer es en la resonancia. La resonancia multiparamétrica, si tiene un pulgar alto, pues prácticamente acierta la mayoría de las veces en un tumor, porque luego se confirma con una biopsia, ¿no? El PET, PSMA, luego ya la biopsia y el nivel de PSA. Sí he de deciros lo siguiente. El PSA. El PSA es una proteína específica de la próstata. Bien. Cualquier alteración, como os dije, puede subirlo. Una relación sexual, una manipulación urológica, un tacto rectal, el estreñimiento mismo, puede elevar el PSA. Punto 1 y fundamental. Otra cosa fundamental y que quiero que os quede es lo siguiente. En la hiperplasia benigna, pensar que cada 10 gramos de próstata sube una cifra el PSA. De tal manera que un señor con una próstata de 60 centímetros cúbicos pues puede tener un PSA muchas veces hasta 5 o 6, aunque lo normal en un PSA pues es menos de 4, ¿no? Va bajando la cifra cada vez más, pero yo también eso influye mucho el consumo, en fin, una serie de cosas en medicina que van implicadas y que son más complejas. Pero de mano, el que un señor al tacto rectal tenga una hiperplasia prostática benigna, que lo veáis que no tiene ninguna induración y tiene un PSA elevado, pues puede tener, efectivamente, puede tener un cáncer en la zona transicional o en la zona anterior, pero son muy raros, porque normalmente los cánceres de próstata surgen en la cara posterior de la glándula, que es lo que vemos normalmente al tacto rectal. Bien, cuando decimos el tacto rectal es normal, pero el PSA es elevado, pues lo que hay que hacer es, yo ahora normalmente les hacemos resonancia. Antes hacíamos escáner, no veíamos bien, entonces empezamos con la resonancia y hoy día, con una resonancia multiparamétrica, nos puede decir si hay alguno, una zona de tumor en la zona transicional, en la zona anterior, etcétera, que no las podemos explorar bien con el tacto rectal. Y de hecho luego las biopsias van dirigidas con la resonancia, en combinación con el ecógrafo.
Y entonces, normalmente, si una resonancia es positiva, hacemos la biopsia y confirma el diagnóstico. Pero el nivel de PSA solo, como os digo, no. Entonces, vamos a hablar un poco de los pilares claves para prevenir, que yo creo que es lo fundamental. El ejercicio físico está demostrado. Los individuos que hacen ejercicio físico no solo pesan, no, ejercicio físico, nadan, corren, juegan al tenis, etcétera, tienen más nivel de testosterona. Y esto os voy a hacer varias aclaraciones que tengo observados con el tiempo. Si haces más ejercicio físico, sube la testosterona. Bien. Pero resulta, figuraos lo que os voy a decir, que cuando un señor tiene un cáncer, le damos cosas para que le baje la testosterona, que normalmente por la edad ya la tiene baja. ¿Y eso a qué es debido? Pues es debido a que en 1941 dos señores que se llaman Hodge y Huggins les dieron un premio Nobel por descubrir la importancia de la testosterona en el cáncer de próstata. Y de hecho, privando de testosterona al paciente, a un grupo de pacientes, no eran muchos, pues mejoraba. Bueno, eso fue en 1941, pero es que estamos ya un poco más para acá, ¿no? Estamos en el 2023. Entonces llevo tiempo pensando lo mismo. Con la edad aumenta el riesgo de cáncer de próstata, pero curiosamente con la edad baja muchísimo el nivel de testosterona. Entonces esto no me encaja, no me encaja. Y por otro lado, haciendo ejercicio físico, sube la testosterona y mejoran y previene. Y el exceso de peso, ¿por qué también hay que prevenirlo? Pues por una razón muy simple. Muchas dietas con muchas grasas, etcétera, por medio de una enzima que se llama la aromatasa, pues se van depositando en el tejido graso. Entonces, todo esto del nivel estrógeno, testosterona, es muy importante en las cosas del cáncer de próstata. De hecho, si hacemos mediciones de estrógenos, algún metabolito de algún estrógeno influye un poco en la evolución de la enfermedad. Aquí pongo yo evitar los xenobióticos. Bueno, los xenobióticos y todos los contaminantes, claro, eso es prácticamente imposible, ¿no? Pero figuraos en la alimentación, en el aire, en lo que consumimos, no en lo que vemos, pero lo que consumimos, etc., hay mucha contaminación, hay mucho contaminante y mucho disruptor endocrino, quiere decir que nos alteran nuestras hormonas, nuestro equilibrio. Y pasa en la alimentación. Si hacemos una dieta rica en grasas, en vez de en grasas, me refiero a grasas tóxicas, no grasas buenas, ¿no? Si tomamos poco omega 3, poco omega 7, si tomamos, por ejemplo, poca, me acuerdo ahora las nueces, yo siempre doy nueces, con 3 o 4 nueces al día van muy bien para esto. Entonces, la alimentación es fundamental. De hecho, lo que os había dicho al principio, los países asiáticos prácticamente no tienen el índice de cáncer de próstata es muy pequeño. Y también os digo otra cosa, las mujeres japonesas, por ejemplo, la palabra menopausia no existe. Lo llaman de otra manera, un cambio de no sé qué, pero ¿por qué no tienen menopausia? ¿Y por qué no tienen trastornos ni sofocaciones? Bueno, pues que a lo largo de su vida hicieron una dieta con bastantes soja, etcétera, que lleva genisteína y una serie de estrógenos que favorecen el que estas mujeres luego no tengan sofocaciones ni demás. Entonces, aparte de la alimentación en general, que está recalcada, ya sabéis que las pirámides de alimentación, según los países, se hacen de una manera. En América, cuando se hizo hace muchos años la primera pirámide, pues se decía leche, nosotros para próstata la leche le va muy mal, la leche y los derivados, lo siento, pero es así. O sea, esos anuncios del hombre diciendo hay que tomar 3 yogures al día y 2 vasos de leche por la noche, esos mejor estaban ya en otro sitio. ¿Por qué? Bueno, pues porque la leche tiene factores de crecimiento y tiene una serie de... Porque al final la leche se produce ¿para qué? Para alimentar a los terneros. Digo la de vaca, pero la de cabra y la otra y la otra. Entonces al final tiene un potencial y está demostrado mayor incidencia de cáncer de próstata en gente que tomaba muchos lácteos. Entonces yo no estoy en contra
de las compañías de leche y me encanta el queso, pero tengo claro que desde luego cuanta menos leche mejor. Entonces, en las pirámides de la alimentación, la leche y los yogures en los adultos hay que quitarla. Esa chorrada de tomo todos los días. Oiga, no, esto no. Esas son las industrias que contaminan y no dicen las verdades. Otra importancia, yo aquí digo la vitamina D, que es importante. La vitamina D es una vitamina, pero que es un hormona, tiene 1000 funciones que se fueron descubriendo con los años. Y mejoran los enfermos, les mejora la inmunidad, les mejora disminuye la frecuencia de cáncer y muchísimas cosas. Sin embargo, no se dice. El grupo de las vitaminas C, el zinc, como os dije, fundamental para el metabolismo de la próstata. El selenio, hay un trabajo del selenio donde se demuestra que tomando selenio la incidencia de cáncer bajaba. Y luego, por ejemplo, las plantas, el té, la epigalatequina 3-galacto, pues es fundamental y de hecho tiene unas catequinas que inhiben los crecimientos de los cánceres. Entonces, un poco para prevenir, pues ¿qué es? Echar a correr, no detrás de nadie, pero correr o nadar o lo que sea. Yo muchas veces a los enfermos, cuando me dicen, ay, no puedo correr porque tengo una pierna, bueno, ay, no puedo no sé qué porque no sé qué. Bueno, mire usted, vaya a la piscina. Vaya a la piscina, se mete usted en el agua y el primer día nadará 10 minutos y el segundo día, pues eso, 15 y el cuarto y al final nada usted 1 hora y está como un paisano. Y por supuesto por mantener el peso, porque muchos contaminantes, como os digo, pues es imposible. Y los gobiernos tampoco están para esto. No están, o sea, no hacen lo que deberían. Digo los plásticos, el bifenol, digo los herbicidas, digo 1000 cosas que en algunos países ya se quitaron, ya se prohibieron y aquí todavía no. Europa va más lenta para tomar muchas medidas. Así como en América hay cosas, defectos grandísimos de muchísimas cosas, para eso cuando hay algún problema de estos, pues rápidamente quitan un producto y lo eliminan. Y los lobbies en el Congreso americano son grandísimos, pero parece ser que en los europeos son más, ¿no? En fin, bueno, no sé si os expliqué algo que os valiera la pena. Yo, con comunicaros eso, saber que si tenéis alguna pregunta fuera de ahora, estoy dispuesto. Mi correo os lo da aquí Xsalud sin problema y bueno, que si tenéis algún problema concreto de consultarme, estoy dispuesto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ver si hay alguna pregunta. Ellos no ven la pregunta, ¿tendría que leerla, doctor? Sí. Sí. Esa es la primera. Sí. Yo soy naturópata y me gustaría saber en qué casos se debería encaminar para el doctor al hospital. ¿En qué, sobre todo se refiere a los problemas de la próstata? Vamos a ver. El que sea naturópata no implica el que tenga que mandar al hospital o al médico. Lo que sí tengo claro es lo siguiente. Si un paciente va a su clínica con clínica urinaria baja, obstructiva, habría que estudiarlo y hacerle un tacto rectal, independientemente de que luego vuelva usted para que lo trate. Pero sí saber hacer un tacto rectal para descartar que tenga una patología importante. Porque a lo mejor un señor va allí, y no es el primero que yo veo, con dolores de espalda, y lo trata de dolores de espalda, y sigue peor, y luego empieza con un prostatismo incipiente, y cuando me viene a mí le hago un tacto rectal y está aquello como el peñón de Gibraltar, ¿no? Y claro, y le hago una placa de columna lumbar y está llena de metástasis. Entonces, que son casos extremos, sí, pero esos casos son los que llegan de gente que fue a otros sitios y no la supieron enfocar. Resumen, Raquel, viene un paciente, en el caso de una patología urinaria baja, de problemas de micción, de alteraciones de eso, de que orina muchas veces, de que perdió fuerza, etc., yo creo que lo mejor es mandarlo a un centro para que lo vea el especialista. La siguiente pregunta. Sí. ¿Tiene experiencia en su práctica en el uso del aceite esencial de orégano por su condición de ser eubiótico y no en lugar de los antibióticos? No. No tengo, vamos, en aceites esenciales nada. Ya quisiera yo tener experiencia en aceites esenciales. Pero sí hoy estuve leyendo unas cosas que me mandaron los franceses
Para la resistencia a los antibióticos dan extracto de semilla de pomelo. Y dan 20 gotas 3 veces al día. Y es un buen antiséptico, y sobre todo en enfermos que estuvieron en el hospital y que tenían infecciones resistentes a muchos antibióticos. Porque, claro, aquí tampoco profundizamos en el tema que yo más dominaba, que era el hospital, ¿no? Porque, claro, no es lo diario para ustedes. Pero en estos enfermos que tienen unos gérmenes que ya torearon con todo, esto yo, si viene alguno ahora, desde luego empezaré con esto, con el extracto de pomelo. Sí, el orégano, el aceite esencial de orégano, mi experiencia va muy bien, Sí, en infecciones resistentes. Lo que pasa es que a veces no lo toleran muy bien en gotas, hay que darlo en cápsulas porque son muy fuertes. Son fuertes, claro. Pero bueno, existen y afortunadamente. Bueno, Ya, la siguiente, ¿no? una más, a ver. Sí, Amelia. Desde Asturias, hombre. Valorar y tratar a la pareja en caso de infecciones urinarias recurrentes. Si hace un urinocultivo a la pareja de una persona con infección recurrente y esta nos da una cepa en elevada concentración, aunque sea sintomático, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero que hay que hacer es no echar a correr. Mire, primero, es muy difícil, fíjese lo que le digo, que una mujer transmita una infección urinaria al hombre, por anatomía pura. Quiere decir que la uretra del hombre es muy larga y la uretra de la mujer es muy corta. Por lo tanto, ¿qué puede transmitir? Pues candidiasis, uretritis específicas, algún tipo de hongos, etcétera, o enfermedades venéreas de otro tipo. Pero desde luego, que mi mujer tiene una infección y yo tengo una infección, ojo al parche, lo que hay que ver son cándidas, hongos, otra cosa, pero normalmente un germen de los que hablamos es raro, Amelia. Entonces, lo que hay que hacer con esa enferma, con esa paciente que tiene infecciones recurrentes, es hacer profilaxis, como les dije, arándanos, beber mucha agua, unos hábitos, y por supuesto controlar la flora intestinal, dar probióticos, etcétera. Yo doy mucho probiótico también. ¿Hay otra? ¿Nos da tiempo de alguna? Sí, no, yo no tengo prisa. Vale. Alfamino fenazo. Ah, mire, Yolanda, ya quisiera yo tener ese producto en España. Por eso se lo pongo ahí, porque si van ustedes a América o tienen algún familiar, que se lo compre en un supermercado. Una caja que tiene, no me acuerdo cuántas pastillas, vale $10. Que yo las traigo por ciento, vamos, no por cientos, pero muchas. Entonces el medicamento se llama alfamino fenazopirimidina. El alfamino fenazopirimidina quita el dolor y el arándano protege de la adherencia del coli en la vejiga. Laia, ¿qué dieta recomienda para prevenir el cáncer de próstata? Bueno, pues probablemente la que había en el dibujo, en la última diapositiva. Mucha fruta, mucha verdura, brócoli. Bueno, no hablamos casi del brócoli y de todas estas. Desde luego, el brócoli, la col, todo eso es fundamental. Porque tiene varias sustancias que inhiben el crecimiento de tumores. O sea que una dieta con mucha verdura, sana, con muchos colores, legumbres, fruta, mucha agua, poco vino. Tampoco yo tampoco quito el vino, porque yo, bueno, en Asturias la gente sopla, en general bebe. Entonces siempre me acuerdo de los mineros, cuando hacíamos las historias en el hospital. Oigan, ¿cuánto beben? Un par de botellas. Joder, un par de botellas. Que la cantidad del beber es difícil, pero luego una cosa que recomiendo a todos los 7. Un enfermo que bebe 2 botellas de vino, bueno, es un enfermo ya muy condicionado. Entonces a lo mejor es alcohólico, no, puede dejarlo no, pero desde luego lo que no se le puede decir es no me beba nada, porque según salga a la puerta da un corte de manga y va a seguir bebiendo. Y eso lo digo también para los del ácido úrico. Y voy a contar una anécdota aquí que me pasó a mí hace muchos años. Yo en unas cosas que me andan de Francia había leído, esto era 20 años o 25, que el ácido fólico inhibe el metabolismo del ácido úrico. Bien. En aquella época había salido la lopurinol, que de hecho fue medicamento del año porque era una molécula que inhibía la santinoxidasa y eliminaba el ácido úrico. Entonces, ¿el problema cuál era? Pues el problema era que el típico fartón que venía a la consulta tenía, digo, coño, tiene el ácido úrico tal, pero ¿qué? Ah, bueno, es que me dieron unas pastillas buenísimas. Pero oiga, es que el alopurinol es tóxico hepático.
Entonces no es el primer enfermo que vi con alteración de las pruebas hepáticas y pregunto a ver, investigo a ver qué drogas toma y zalopurinol, no, llevo años, además me va muy bien, porque no me sube. Vamos a ver, eso es una medicina al revés. Entonces el ácido fólico inhibe la xantinosidasa y inhibe el ácido úrico. Y es atóxico y viene muy bien para el cerebro y también es una profilaxis para Alzheimer. Entonces me pasó esa anécdota que voy a contar. Llegó un enfermo que me había recomendado un médico de un pueblo al lado. Oye, Ramón, tienes que ver a este, bueno, paisano se llama Cipriano. Estoy viéndolo, como un elefante, grande, gol. Y bueno, que me duele las articulaciones. Y digo, coño, de la gota, no, ahora tengo el ácido úrico muy bien, pero claro, comía todo y bebía todo tal. Pero bueno, con el alopurinol, y dije, mire, no, va a tener que dejar de eso porque si no acaba con el hígado. O sea, aparte de la alimentación, que no hace nada bueno, pero aparte, yo no le digo que coma usted una vez en cuando una fabada, pero coño, no me coma todos los días. Bueno, para hacer el cuento corto, le pongo una receta y le pongo ácido fólico. Bueno, un producto, la casa comercial, Acfol exactamente, que es el que doy yo, más que nada porque me suena más y me es más fácil. Entonces le pongo la receta Acfol. Primera llamada del farmacéutico. Oiga, doctor, sí, don Ramón, oiga, es que se confundió. Le dio una cosa para el embarazo. Bueno, hay que ser humilde y no hay que decir nada. Y dije, no, mire, esto se da para bajar el ácido úrico. No, eso es una opinión del farmacéutico. Bueno, nada, oiga, para usted la perra gorda, pero usted dele el Acfol. Llega el médico de cabecera y me llama y dice, no, se confundió el doctor Abascal. le dio unas pastillas para el embarazo. Me llamó, menos mal que me llamó. Oye, Ramón, yo creo que te confundiste con esta enfermedad. No me confundí. Le baja el ácido úrico y no es tóxico, coño. Así quedó la cosa. Creo que ya nos va a tocar terminar. Si quiere unas palabras para los alumnos, para los asistentes. Para prevenir el cáncer, Lala. Para prevenir lo que les dije en la diapositiva, dieta, ejercicio, comer sano, y bueno, y poco más. Y cruzar los dedos. Cuando lleguemos a los 90 años que no nos toque, pero bueno, si nos toca tampoco nos va a matar de eso, porque es fundamental en el cáncer de próstata y tampoco lo recalqué mucho, pero es así. Si cuidas el corazón, cuidas la próstata. Figuraos lo que os estoy diciendo, cuidando el corazón con una dieta sana, disminuyen las enfermedades cardiovasculares y de hecho la mayoría de los pacientes con cáncer de próstata no se mueren del cáncer de próstata en sí, a no ser casos con metástasis, etc. Se mueren por problemas cardiovasculares. O sea que esto cambió un poquitín la cosa. Yo a todos les recalco lo mismo. Si usted cuida su corazón, está cuidando su próstata a la vez. Si usted baja de peso, su próstata va a bajar de peso. Claro, es difícil decir, porque además luego ya dicen, yo muchas veces cuando, ¿y qué me da? Pero ¿cómo no me da nadie? No, yo le di los consejos, que es lo que tengo que darle. No tengo que darle medicinas. Pero claro, la gente está acostumbrada a salir con un montón de recetas. Y entonces uno no es bueno si no receta. Bueno, pues nada, que se queden con la perra gorda. Yo no voy a discutir. Pero desde luego eso nos pasa mucho, con los pacientes. Tienen que ver cosas de decir, ay, me dio esto y me dio otro. Y muchísimas veces, bueno, lo tengo ya comprobadísimo, bueno, para lo que me dio, bueno, ¿usted mejoró o no? Sí, coño. Pero para lo que me dio, y si me dio una planta. Me acuerdo uno con unos dolores de testículo, un chaval joven, que había ido a 30, no se sabe a cuántos médicos. Y uno le daba antibióticos, otro le daba... Bueno, que si tenía una epididimitis crónica, los prolos no tenía nada. Tenía orquialgia, que es dolor de testículos, que es muy frecuente en gente joven. ¿Vale? Entonces, dijo, ¿cómo ve, doctor? Le dije, muy bien. Dije, mira, no hay que quitarte los testículos, le dije en plan de broma, pero te voy a dar magnesio y se te va a quitar. Y entonces miró con una cara como diciendo, bueno, este fenómeno. Bueno, le di el magnesio y dije, llámame a las 4 semanas. Me llamó y dijo, oiga, se me quitaron los dolores. Y ahora os voy a contar por qué yo empecé con las sales de magnesio hace muchos años. Estando en París, en un hospital que estuve en el 78, por las tardes a veces íbamos a la biblioteca. Y entonces en aquella época una hija mía montaba a caballo. Y entonces, coño, fui a la biblioteca de farmacia, una biblioteca buenísima, y estuve buscando ahí cosas de caballos. Y resulta en cosas de potros, cómo se crean los potros. Bueno, veo ahí tal,
a los potros tienen muchas orquiales, les duelen mucho los testículos, claro, jóvenes, etc. Y les daban sales de magnesio. Y yo, coño, sales de magnesio, date. Esto es el remedio para mí. Y a partir de hace 20 y pico años, doy sales de magnesio y los enfermos mejoran. Entonces, ¿cuál es el mecanismo por el que el magnesio tal? No, el magnesio funciona a muchos niveles y mejora muchas cosas. Pero desde luego, las orquialgias mejoran con magnesio. Doctor, pues muchas gracias. Quería una despedida a los asistentes. Sí, pues nada. ¿Alguna red donde lo puedan buscar? O si Sí, no, mi correo es rabascal@gmail.com. Entonces, bueno, si necesitáis alguna cosa o alguna duda de tal, yo, si la sé, os la comento. Y si no, lo envío y la preparo. O sea, no tengo problema. Muchísimas gracias a vosotros por haber escuchado este rollo. Pero bueno, lo importante es que os quede alguna idea de estas.